Hermanos, ¿qué es el cristianismo? La pregunta la hacemos de entrada porque tristemente para muchos el cristianismo es una religión más. Se presenta el mundo como si fuera un supermercado y el cristianismo como una alternativa más entre muchas alternativas religiosas. Alguien dijo en una ocasión, el cristianismo es simplemente una cuerda en blanco y negro, al igual que todas las demás religiones, que solamente están para decirte lo que no debes hacer, lo que debes hacer y cómo vivir la vida. Pero creemos, hermanos, que tal descripción del cristianismo no solamente es equivocada, es ofensiva a lo que es el evangelio. Porque si bien es cierto que en el cristianismo se puede decir que hay un elemento de religión, la Biblia nos dice en Santiago 1 que la religión pura y sin mancha es acordarse de las viudas y los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. A pesar de eso, la esencia del cristianismo no son reglas. La esencia del evangelio no son reglas. La esencia del evangelio son noticias. El evangelio en esencia es la noticia de que en el cumplimiento del tiempo Dios el Padre amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para salvar a todo aquel que cree en Él. La noticia del evangelio es la gloriosa noticia de que en el cumplimiento del tiempo Jesús vino a morir en una cruz, no para ofrecernos una cuerda en blanco y negro, para ofrecernos una libertad de vida y una relación de amor que jamás tendrá fin. Hermanos, Jesús, el Rey de Gloria al que le cantábamos, Él vino por primera vez y para comprometerse con una novia. Y por decirlo así, pagó una dote por ella en la cruz y regresará por segunda vez para casarse con ella. De modo, hermanos, que el cristianismo en esencia es la buena noticia de esta gran historia de amor que comenzó desde antes de la fundación del mundo, como vamos a ver hoy, y que irá hasta la eternidad, seculum secularum, por los siglos de los siglos. Amén. Así que es mi oración que si hay alguna persona aquí que no es creyente, que nos visita, algún amigo, si tenía ese concepto del cristianismo, es nuestra oración en esta tarde, que el Espíritu Santo cambie su visión del cristianismo y lo vea como la mejor noticia de todo el universo. Así que así se llama nuestra meditación de esta noche, la historia de amor. No la historia de amor de la que se derivan todas las historias de amor que podamos encontrar en este mundo. Y esa historia de amor, hermanos, tiene dos personajes principales. Leo nuevamente aquí en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Así que en esta historia de amor tenemos dos personajes. Tenemos primero al novio, a Cristo. Oigan el título, Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es el Rey de Gloria. Yo quiero que me acompañen un momentico, un poquito hacia atrás, en el capítulo número 1, versículos 20 al 22, para que veamos más de cerca quién es el Cristo, el novio de la historia. Dice el versículo 20, capítulo 1, la cual operó en Cristo, hablando la potencia de Dios, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es el novio de la historia? No sé usted, pero tengo una niña, Lía, y realmente antes de ella casarse, obviamente me gustaría saber quién es su novio, quién es su futuro esposo. Y a veces decimos, wow, qué privilegio. El novio de mi hija, el futuro esposo de mi hija es un doctor, es un abogado. El novio de esta historia no es un doctor, no es un abogado, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primer discurso, Pedro dijo lo siguiente: este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha exaltado y le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el título que estamos viendo en esta noche.
Dice Pablo en otro lugar en Filipenses, que dado que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y confiesen que Él es el Señor para gloria del Padre. El novio de esta historia es el Señor. Niños que están aquí, si quieren saber qué significa esto, que Jesús es el Señor. Hace un rato cantábamos, tú que los astros riges con poder. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que si Jesús quisiera jugar billar con los planetas, lo puede hacer. Porque como decía Abraham Kuyper, no existe la más mínima pulgada cuadrada en todo el universo sobre la que el Cristo resucitado no pueda decir, es mía y yo hago lo que yo quiera con ella. Ese es el Rey de Gloria. Y Él es digno de ser adorado en los cielos y en la tierra. Él es digno de que toda rodilla se doble, y toda rodilla que no se doble ahora voluntariamente y por su gracia, en aquel día se doblará, porque será quebrada con vara de hierro. Porque al final, tú lo aceptes o no, tú lo creas o no, no vas a poder cambiar la realidad. El novio de esta historia, lo creas o no, Él es el Señor y no podrás cambiarlo, amado amigo. De modo que, ¿quién es el novio de esta historia? Es Cristo, aquel que murió, pero que fue resucitado y exaltado, sentado a la diestra de Dios, y a quien se le ha dado todo dominio y autoridad en los cielos y en la tierra, en este siglo y en el venidero. Tremendo currículum el de el novio de nuestra historia. Pero hay otro personaje. Dice Efesios 5, ahí mismo donde leíamos, Cristo amó a la iglesia. Tenemos al novio, es Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero tenemos en esta historia también una novia, la iglesia. Tú y yo, amado hermano, estamos dentro de esta historia. Y alguien pregunta, ¿quién es esta novia? ¿Quién es esta iglesia? Te voy a pedir que me acompañes a dos textos aquí mismo en Efesios. El primero está en el capítulo 1, versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es la novia de esta historia? Es la iglesia, pero ¿quién conforma la iglesia? A toda persona que ha creído el evangelio de Jesucristo. De modo que tú que estás ahí, amado hermano, en esta tarde, si tú has creído el evangelio de Dios, si has creído el evangelio de Jesucristo, tú eres parte de la novia, tú eres parte de esta historia. Sumamente glorioso considerar esta verdad. Y alguien dirá, bueno, pero ¿hay alguna limitación? Porque sabemos que Dios desde tiempos de antaño escogió a Israel para ser su pueblo. ¿Estoy yo incluido? Pablo no solamente demuestra aquí que es todo aquel que cree. Esto no tiene barreras raciales. Miren conmigo el capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz. Hablando de Jesús, el novio, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, entre judíos y gentiles, Él hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De modo que la novia es la iglesia. La iglesia son todos aquellos que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu han creído el evangelio. No importa que sean chinos, que sean dominicanos, que sean haitianos, que sean colombianos. De hecho, veo este cuadro y me asombra. No sé ni siquiera cómo estaremos vestidos en aquel día. Estoy hablando de manera ilustrativa. No sé si han tenido la oportunidad de ver una boda china. El vestuario de la novia en China es muy diferente al vestuario de una novia en la India. Es tal vez diferente al vestuario de una novia en República Dominicana.
Hermanos, hablando en términos ilustrativos, todavía no sé qué vamos a vestir la novia, porque la novia no será de una sola raza o nación, sino que Cristo por su Espíritu alcanzará personas de toda lengua, tribu y nación. Su novia estará allí frente a su trono, alabándole y glorificándole por los siglos de los siglos. Así que la historia de amor tiene dos personajes. El primer personaje es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a quien se le ha dado toda potestad y quien es la cabeza de la iglesia. La novia es la iglesia, creyentes en el Evangelio, personas de toda lengua, tribu y nación, personas de toda época, de antaño, de ahora y del futuro, antes del regreso de Jesucristo. Por eso son solo los personajes. Todavía no hemos comenzado la historia. ¿Cómo comienza esta historia de amor? Así le llamamos. Dice Efesios 5, amados, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esta historia comienza con amor. Cristo, el novio, amó a la iglesia. ¿Y saben qué es lo glorioso de todo esto? Lo más glorioso en todo esto es saber cuándo Cristo amó a la iglesia. Quiero que me acompañen ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 4. De esa manera podemos ver cuándo comienza esta historia de amor. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y la primera parte del versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. La pregunta es, ¿cuándo el novio amó a la novia? Dice Pablo aquí en Efesios que desde antes de la fundación del mundo ya él había hecho de la iglesia el objeto de su amor. Yo recuerdo estando sentado en un escritorito en mi casa, llega mi esposa con una carta que dice laboratorio, no recuerdo el nombre, y me tira el sobre encima del escritorio. Me puse blanco, amarillo, rojo, azul, yo sabía de qué se trataba. Cuando abro la carta que dice positivo, hermanos, yo me deprimí. Yo me puse triste, yo me puse de mal humor, yo no supe cómo reaccionar ante la noticia de que mi esposa estaba por primera vez embarazada. No supe cómo reaccionar, era algo nuevo. Pero ese sentimiento se fue tornando en algo tan agradable. Es que yo no podía entender cómo yo podía amar a alguien tanto sin ni siquiera haber nacido. No podía entender cómo yo podía amar a alguien que todavía yo no conocía, pero yo la amaba sin haberla visto. Yo la amaba sin ella haber nacido. Hermanos, tomando la ilustración, Dios te amó a ti desde antes de la fundación del mundo. Sin tú haber nacido, sin los montes haber sido fundados, ya Dios te amó. Y con una diferencia, yo amaba a mi hija y no la conocía, pero Dios sí te conocía a ti. Te conocía por nombre, por apellido, ya había puesto límites a tu tiempo y a tu habitación. Dios te hizo el objeto de su amor desde antes de la fundación del mundo. De modo que esta historia de amor no comienza en el tiempo, comienza en la eternidad pasada, cuando Jesús libre y soberanamente ama a su novia, la iglesia. Pero este amor no termina ahí. Hermanos, no sé si han tenido esto, gracias a Dios yo no tuve esa experiencia desagradable, pero bueno, cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, obviamente la vi y dije, wow, Señor, esta parece una buena candidata, una mujer piadosa, una mujer temerosa de ti. Y bueno, gracias a Dios comencé a llamarla y ella se mostró receptiva a mis llamadas. Pero algunos jóvenes, yo que trabajo con jóvenes, se me quejan que dicen, yo la llamo, yo le llevo flor y me la botan, yo la llamo y no me coge la llamada, a veces le han tirado agua, no lo reciben. El amor que ellos le expresan hacia su enamorada no le corresponde a ese sentimiento que ellos le expresan. Hermanos, ¿saben por qué resalto esto? Porque Jesús no solamente amó a la iglesia desde antes de la fundación del mundo. En el tiempo, Jesús siguió amando a su novia, aun cuando ella no le correspondía a su amor. Mira conmigo Efesios 2, los 3 primeros versículos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si usted no ha entendido a cabalidad lo que el texto está diciendo, se puede resumir a esto: a pesar de que Jesús estaba detrás de nosotros conquistándonos, nosotros estábamos de espalda a Él, siguiendo los deseos del mundo, los deseos del diablo, los deseos del yo, pero no a Jesús. Pero Él siguió amándonos a pesar de, y conquistó nuestros corazones. De modo que esta historia de amor que comienza así: Cristo amó a la iglesia. Ese amor comenzó desde antes de la fundación del mundo. Y en el tiempo, a pesar de que no le correspondíamos, Él siguió amándonos hasta que nos conquistó. Bendito sea el Señor. Amor tan glorioso. Pero hermanos, el amor es simplemente el punto de partida. Dice Efesios 5: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Alguien ha dicho por ahí que la esencia del amor es dar. Realmente yo creo que eso es parte de la verdad, porque Pablo dice en 1 Corintios 13 que yo pudiera vender todo lo que tengo y dárselo a los pobres y aún así no amar. Yo pudiera dar mi vida y no hacerlo con amor, pero ese no es el caso de Jesús. Él amó a su novia y la amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. Él se dio a sí mismo por ella, y con un propósito doble. Recuerden la historia, todo comienza desde antes de la fundación del mundo. Él hace a su novia el objeto de su amor. En el cumplimiento del tiempo, aun cuando él seguía amándola, ella no le amaba a él, amaba a otros amantes, pero él siguió y la conquistó. Y cuando vino por primera vez, paga por ella. Él muere por su novia. Pagó una dote por ella con un doble propósito. Capítulo 1, versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús amó a su novia y se entregó a sí mismo por ella para redimirla, para perdonarla. ¿Qué significa redimirla? En pocas palabras, simple y sencillamente para rescatarla, para liberarla. Y al decir esto tengo un cuadro en mi mente que escuché en una ocasión. Y es pensar, años atrás, miles y miles de judíos en un campo de concentración, un día escuchan esta noticia. Recuerden que estamos ilustrando que el evangelio es noticia. Ellos escuchan en su campo de concentración esta noticia de que un ejército liberador ha venido de lejos con tanques, helicópteros, aviones caza y han derrotado al enemigo opresor, y ahora esperan que las puertas se abran para ellos regresar a sus hogares. Hermanos, eso fue lo que Jesús hizo con la iglesia. Él dio su vida para liberarla. Ahí estábamos nosotros, esclavos del mundo, esclavos del diablo, esclavos del yo. Pero Dios envía a Jesucristo, quien derrota a nuestro enemigo opresor, aplastándole la cabeza con su muerte en la cruz. Y ahora esperando que se abran las puertas, no para que un simple ejército nos espere con los brazos abiertos, sino el novio de nuestras almas esperándonos y ofreciéndonos un compañerismo que jamás tendrá fin. Hermanos, Jesús dio su vida por su novia para liberarla del mundo, del diablo y del yo o de su propia naturaleza pecaminosa. Pero el asunto no termina ahí. Él no solamente dio su vida por ella para redimirla, también para perdonarla, dice el texto. Y al decir esto, solamente puedo pensar en el profeta Oseas. ¿Recuerdan la historia? A Dios le dice a Oseas que se case con Gomer. Hay una discusión en el pueblo evangélico, estuve leyendo, que si la palabra en el hebreo se puede traducir como infiel o prostituta. Realmente, al final, sea como sea, lo que tenemos es una mujer cuyo amor no era exclusivo hacia su marido, quien se había volcado hacia otros amantes. Y Dios le dijo a Oseas: redímela, perdónala y dile a Israel
que eso es lo que yo hago con ellos todos los días. Hermanos, nosotros vivíamos tras otros amantes y Jesús nos rescató, y no solamente nos rescató, también nos perdonó. No puedo dejar de pensar en una frase impactante del pastor Douglas Wilson cuando decía que la historia de la Biblia es la historia de cómo Dios ha arreglado todas las cosas para casar a su hijo con una prostituta. Y no puedo dejar de pensarlo, hermano, porque sabemos lo que éramos y lo que hoy somos por la gracia de Dios. Antes nuestro amor estaba hacia otro lugar, pero no hacia Jesús. Aún así, Él siguió amándonos, nos conquistó, nos liberó, nos perdonó. Y recuerdo en una ocasión, pensando en todo esto, en el perdón, en una conferencia, el conferencista, tratando de enfatizar o ilustrar un punto, hizo pasar una rosa por todo el auditorio. Todo el mundo debía olerla. Cuando llegó a él, llegó toda marchitada. Y él hizo la pregunta: ¿quién va a querer algo así? ¿Cómo que quién va a querer algo así? Jesús quiere algo así para salvarlo. Eso éramos nosotros. Éramos, hermanos, estábamos alejados de la gloria de Dios. Éramos extraños y advenedizos. Amábamos a cualquier otra cosa, empezando por nosotros mismos, pero no a Jesús. Pero Él dio su vida para perdonarnos. Él dio su vida para liberarnos. Pero la historia no termina aquí. Recuerden, hermanos, el proceso. La historia comienza con amor. Él la amó desde antes de la fundación del mundo. Siguió amándola en el tiempo a pesar de que ella andaba tras sus espaldas. No solamente la amó por amor, se entregó por ella, la liberó, la perdonó. Y cuando la perdona, se compromete con ella. Se compromete con su iglesia y le entrega una sortija. Cuando una persona se compromete, le entrega una sortija de compromiso a su prometida. Usted dirá: hermano, está como más difícil porque no se ve en el texto. Pues te tengo una noticia, amado hermano y amigo. Jesús ha dado una sortija a su novia. Esa sortija se llama el Espíritu Santo. Mira conmigo en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice: en él también, hablando de Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y este es el cuadro. El novio viene, muere por su novia, paga una dote por ella, la libera, la perdona y le entrega una sortija. Él le dice: yo tengo que irme, pero yo voy a regresar. No es como la canción aquella. Hay una canción que yo oía de joven que se llama En el muelle de San Blas, no sé si la han oído, que me da muchísima tristeza, porque la canción dice que el hombre, no sé si el esposo, tenía que irse a un viaje largo, y dice: él le juró que volvería, y empapada en llanto ella juró que esperaría. Todavía viejita, ella esperaba a su hombre y su hombre nunca llegó. Hermano, eso no va a pasar con nosotros. Jesús va a regresar por nosotros. Él se comprometió con nosotros, nos entregó una sortija, el Espíritu Santo, como garantía de ello. Y no solamente eso, nos ha dejado una carta para mantener la comunicación mientras Él regrese. Cada día, cuando abrimos su palabra, es el testamento de Jesús a su novia, la iglesia. Y por medio del Espíritu y la palabra, ahora Jesús, el Rey de Gloria, nos santifica y nos prepara para el día de la boda. De modo que esta historia tiene un clímax, esta historia tiene una consumación maravillosa, y es el día de la boda. Yo le voy a pedir que me acompañen a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 6. Voy a leer solo 6 al 9, perdón. Dice: y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esta historia llega a su clímax o a su consumación aquel día, cuando el cielo se enrolle como un pergamino y aparezca en gloria el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante el comando de su voz, los muertos en Cristo resucitarán, los vivos en Cristo serán transformados, seremos reunidos. Ahí estará tío Príamo, hermano Daniel, tía Dinora. Ahí estará la hermana Clara Linares, no está aquí el pastor Linares. Todos nosotros seremos reunidos y seremos arrebatados para recibir a Jesús en el aire, para celebrar las bodas del Cordero, donde no se escuchará más hasta que la muerte los separe, porque estaremos con el Señor para siempre. Un compañerismo, una historia de amor que jamás tendrá fin. Amado amigo, abre los ojos. El Evangelio no te ofrece reglas en primer lugar, te ofrece la mejor noticia del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a salvar pecadores como tú y como yo, para que esta noche, cuando acuestes tu cabeza en la almohada, puedas dormir con la esperanza de que si cierras tus ojos en este mundo, los vas a abrir y lo primero que vas a ver es el rostro del Cordero, el rostro de Jesús. Esto es, hermanos, la historia de amor. Así que si usted pensaba, la Biblia dice: en el siglo venidero no habrá casamiento, usted tiene parte de la razón. Jesús dice que no habrá casamiento en el siglo venidero, pero por lo menos hay un matrimonio, y es el matrimonio de Jesús con su iglesia en el día de su venida. ¿Y sabes qué es lo glorioso de esto, amado hermano y hermana? Que tú vas a estar ahí, no como un invitado en la boda, tú vas a ser parte de la novia, no un invitado, parte de la novia de Jesucristo en aquel día. Y alguien pregunta: ok, ¿qué nos corresponde hacer ahora? Estamos aquí, vimos cómo todo comienza antes de la fundación del mundo. Jesús mira a su iglesia, la ama, en el cumplimiento del tiempo se entrega por ella para perdonarla, para redimirla. Tiene que retirarse por un tiempo, le entrega el Espíritu y la palabra para santificarla, para prepararla para aquel día. Estamos en ese momento, estamos esperando a Jesús que regresará. ¿Qué nos corresponde hacer como iglesia? ¿Qué nos corresponde hacer como la novia de Cristo? Yo diría que a grosso modo 4 cosas. En primer lugar, recordar con gozo y gratitud la muerte de nuestro novio. Hermanos, la única razón por la cual un día veremos su rostro no es por algo bueno que hayamos hecho o algo malo que hayamos dejado de hacer. Veremos su rostro por lo que Jesús, el esposo, hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. De modo que, en primer lugar, la iglesia está llamada a recordar continuamente el Evangelio de Jesucristo. Tú y yo, amado hermano, necesitamos el Evangelio. El Evangelio no es solamente para los recién convertidos. Necesitamos predicarnos el Evangelio constantemente. Recuerdo haber leído en el libro La depresión espiritual de Martin Lloyd-Jones, que él decía que una de las curas contra la depresión es no permitir que el alma me hable a mí, sino yo predicarle a ella el Evangelio todos los días. Pues predícale a tu alma, hermano, en esos momentos de inseguridad, que tú vas al cielo, porque al final no depende de tus obras, sino de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Evangelio de Cristo. Pero la iglesia no solamente está llamada a recordar el Evangelio de Cristo, está llamada también a crecer en santidad, para que en aquel día Jesús se encuentre a su novia resplandeciente, llena de buenos frutos para su gloria y para su honra. Y usted dirá: pero no podemos. Sí podemos, porque Él nos ha dejado al Espíritu Santo y a la palabra. Y el Espíritu utiliza la palabra para moldear en nosotros cada día más el carácter de Cristo Jesús. Dice Pablo en Romanos 8: a los que antes Él conoció, de hecho, conoció ahí significa a los que antes Él hizo el objeto de su amor, los predestinó
¿Para qué? Para que ellos fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios ha dejado a su iglesia, Cristo ha dejado a su novia, la iglesia, todos los recursos que ésta necesita para crecer en santidad, para que cuando Jesús regrese encuentre a su novia resplandeciente, llena de frutos para la gloria de Jesús nuestro Señor. Además nos concierne como iglesia esperar con paciencia. Hay varios pasajes en los evangelios donde dan a entender que la venida de Cristo como que se retrasa un poco. Hay pasajes en la Biblia que hablan de la venida de Cristo como que hay que esperar. Tardándose el novio, dice la parábola de las vírgenes, comenzaron a cabecear. Es posible que el novio se tarde, pero recuerda, amado hermano, que para Dios y para nosotros el tiempo no es igual. Para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Puede parecer un retraso para nosotros, pero no para Él. Recuerda esto, Dios es fiel, Él prometió, Él regresará. Esperemos con paciencia, hermanos. Y Pablo dice en la epístola a Tito que es precisamente la esperanza o poner nuestros ojos en esa gloria venidera con esperanza lo que nos va a ayudar a vivir ahora de una manera sobria, justa y piadosa. Curioso, porque algunos dicen que los evangélicos, por tener los ojos en el futuro, no tenemos los pies aquí en la tierra. Pero resulta que no es así, que los que tienen sus ojos en el mundo venidero son los que más hacen por el mundo de hoy. Hermanos, esperemos con paciencia. Pero hay algo más. Podrá sorprendernos, pero está en la Escritura. La iglesia está llamada a apresurar el día de su venida. ¿Cómo? Así dice 2 de Pedro capítulo 3, apresurando el día de su venida. Y usted dirá, ¿cómo podemos apresurar el día de la venida de Cristo? Por lo menos 2 cosas podemos decir. La iglesia puede orar, que venga, Señor, tu reino en su manifestación final. Podemos orar al Señor, sí, ven pronto, Señor Jesús. Y además de eso, salir a buscar a los escogidos. Dios tiene un pueblo escogido, pero Él ha escogido a su iglesia, Él ha escogido a los redimidos para llevar el mensaje de redención al mundo. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De modo que su iglesia, la novia, puede apresurar el día de su venida, orando y saliendo a predicar el evangelio, saliendo a buscar a aquellos que han sido escogidos por Jesús desde antes de la fundación del mundo. Así que 4 cosas. Recordemos con gozo y gratitud la muerte de Cristo. Segundo, crezcamos en santidad en el poder del Espíritu y por el poder de la palabra. Esperemos con paciencia el regreso de Jesús y apresuremos el día de su venida. En conclusión, ayer tuvimos una boda en nuestra iglesia. 2 hijos nuestros muy queridos, jóvenes de integridad, jóvenes que crecieron en pureza. Y ayer pude experimentar lo que pensaba decir aquí. Amado hermano, cada vez que tú veas aquí a un joven y a una joven prometiéndose el uno al otro delante de testigos que se van a ser fiel hasta que la muerte los separe. Cada vez que veas a un hombre y a una mujer casándose, piensa, esto es acerca de Cristo. El matrimonio existe para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Debería reflejar aquella historia de amor que comenzó desde antes de la fundación del mundo y que jamás tendrá fin. Y a ti, amado amigo, vengo por primera vez, así que voy a asumir que aquí hay visitantes, personas que nos visitan, hijos de hermanos. Lo voy a expresar igual que como lo expresé en Santiago cuando compartí este texto. Trabajo con jóvenes desde hace 8 años y sería muy doloroso, amado joven, niño, escucha esto, que en aquel día aparezca Jesús, el Rey de Gloria, y tú veas a tu papá y a tu mamá en las bodas del Cordero y tú en las tinieblas de afuera. Amado amigo, amado joven, amado niño que no conoces a Jesús, no tiene por qué ser así. No tienes por qué quedarte fuera en las bodas del Cordero. Jesús vino al mundo a dar vida y vida en abundancia. Así que yo te ruego en esta noche, como si dependiera de mí, porque sabemos que depende del Espíritu Santo, que tú te entregues a Jesucristo y que tú confieses ahora que Él es el Señor. Abraza su señorío, abraza su salvación,
Pídele que te perdone tus pecados. El que hizo el oído no te escuchará. Amado amigo, pídele con todo tu corazón: Señor, sálvame, yo quiero ser uno de tus escogidos, yo quiero ser parte de tu novia. Sálvame porque no puedo salvarme. Pero la buena noticia es que aunque no puedo salvarme, Jesús vino a morir para salvarme. Amado amigo, entrégate a Jesús y conoce lo que es la vida eterna, la vida en abundancia. Al Señor sea la gloria. Amén.